Y aquí estamos de vuelta cuando son las 10 en punto de la mañana de su sábado, un día donde se disfruta y aprende en un programa de salud y calidad de vida. Respira Libre. Quien les habla, Sajitza Mariño, y aquí les recuerdo que nos sintoniza por Difusión Latina 97.7 FM. Como nos pueden sintonizar en Caracas 97.7 FM, Puerto de la Cruz 95.9 FM, Los Altos Mirandinos 98.7 FM. No se olvide que nos puede buscar a través de nuestra página web www.difusionlatinafm.com y ahí va a descargar nuestra app. Con la app no hay excusa, en cualquier parte del mundo que usted se encuentre puede tener todo lo que es la programación de Difusión Latina siempre con usted. Nuestras redes sociales por Instagram, @Difusión Latina 977 FM, @Respira Libre, @Sajitza Piso Marino. Y nuestro teléfono de cabina para que siempre esté en contacto con nosotros directamente, 959-5160 o 959-4357. ¿A quién tenemos ahora? Seguimos con nuestro segmento de calidad de vida y en Respirando Calidad de Vida estamos hablando con la doctora Patricia de la Riva. Les puedo contar que Patricia de la Riva, aparte de ser un excelente cirujano plástico, sobre todo en la parte reconstructiva, reconocida, trabaja en la Clínica Metropolitana aquí en Caracas, es mi hermana, así que se las presento. Hermana de vida, maravillosa. Mi compañera de aventuras, de viaje y de todo lo bueno y lo malo. Así que vamos a conversar con ella acerca de cómo tratar las quemaduras, todo sobre quemaduras, sobre implantes, sobre injertos, todos los implantes, no, perdón, injertos, porque en el manejo de quemaduras hay mucho mito y realmente cuando una quemadura de inicio no se trata bien, terminamos con unas complicaciones bien importantes. Así que, Patti, bienvenida. Gracias, Ajitza, gracias de corazón. Y efectivamente, hermanas de vida, compañeras de aventura, pues desde hace muchos años. Nuestros hijos son mejores amigos también. Y eso es lo bonito, esas son las cosas por las cuales uno tiene que darle gracias a la vida, definitivamente. Bueno, mira, para hablar de lo que nos ocupa en este momento, tú lo has dicho muy, muy bien. Si una persona se quema y el tratamiento no es el adecuado desde el principio, incluso una pequeña quemadura o algo que parece tonto se puede convertir en un desastre. Absolutamente. Y en la creencia popular, a lo mejor usted que está en su casa escuchándonos hoy un sábado, está entrando al mercado, es así como que, bueno, enseguida borra de café, enseguida mantequilla, enseguida hay 500.000 cosas que la gente en su casa se coloca, cáscara de huevo, Ajá. de todo yo he visto, Cebolla, de todo lo que se te... de, Pasta de dientes. pasta de dientes. Porque como es esa no. mentolada y es fresquita y resulta que eso es un químico Abrasivo 100%. que profundiza más todavía la quemadura. Vamos a empezar por ahí, Pati. Ujú. Todo eso que la gente se coloca en su casa y que es en Venezuela altamente popular, ¿qué nos puede hacer a una quemadura? Pues lo primero es contaminarla. Dígame la borra de café, encima de que te duele porque te estás quemado, te quedas con los granos pegados y para quitarlo, pues Dios y su alma tienen que intervenir. O sea, es terrible. Otros productos como la pasta de dientes te profundizan la quemadura. Y bueno, la contaminación y el peligro de infecciones está siempre presente. ¿Cuál es el principal o la primera complicación que tenemos con una quemadura? ¿Las infecciones? Las infecciones, sí. Las infecciones que puede ser inclusive casi que la más grave, porque hay quemaduras que son menos profundas y si se infectan se profundizan y entonces puedes terminar necesitando hasta un injerto. O sea, el primer método de auxilio en caso de una quemadura, sea por la razón que sea química, sea por fuego, eléctrica. Bueno, eléctrica es otro capítulo, okay. Capítulo. Vamos a dedicar uno de estos espacios que tenemos de 6 minutos a eléctrica. Vamos a hablar de dos menos la eléctrica ahorita entonces. Ok, pues hablando de todas las demás causas de quemadura, desde la temperatura fría o caliente hasta un químico, lo mejor que una persona puede hacer es echarse agua. Ni agua helada, no, agua, abrir el chorro de agua y meter la parte quemada de una vez. El agua
disminuye la temperatura, regula, mejora las condiciones locales, y si es un químico, diluye el químico, ya sea un ácido o ya sea un cáustico, o sea una base, y no es lo primero. Además también contribuye a mejorar, a aliviar el dolor sin mayor, sin mayor dilación. Agua a temperatura ambiente, agua del chorro, y cuando la situación esté un poco más calmada, entonces evaluar las condiciones. Por ejemplo, un niño pequeño o una persona mayor, un anciano, son pacientes que yo recomendaría que en todo evento fuesen vistos por un médico. ¿Por qué? Porque la piel es más delicada, tiene menos capacidad para responder, para protegerse. Si tienen una complicación por una infección, es muchísimo más grave, tanto en un bebé como en un anciano. Generalmente la gente cree que puede resolver una quemadura, pero por lo menos una llamada a tiempo te puede aliviar o te puede eliminar muchos problemas. O preservar el espacio que se quemó, porque a lo mejor Claro. lo que tienes después es una profundidad que perdiste tejido, que queda la marca, y más aún importante, que hay incompetencia de la zona donde te quemaste. Claro, Entonces lo que las se manos, llama incompetencia funcional. incompetencia funcional. Entonces es tan importante este tema que definitivamente, y todos nos Claro. quemamos, porque, bueno, discutiblemente uno maneja diferentes temperaturas cuando está cocinando, nosotros secándonos el pelo, planchándonos el pelo. Ujú. Te puedo contar, les puedo enseñar, miren los que están aquí, miren, una quemadura por la plancha del cabello. O sea, que les puedo decir, todos nos quemamos, así que es un tema que hay que prestar atención y no tomarlo a la ligera. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Y aquí estamos de vuelta en su programa Respira Libre, programa de salud y calidad de vida, hecho por médicos con un lenguaje manejable para todos ustedes. Estamos en nuestra segunda hora de programa, en nuestro segmento Respirando Calidad de Vida, con la doctora Patricia de la Riva, cirujano plástico y reconstructivo, hablando acerca de las quemaduras. Pati, y la primera complicación definitivamente es la infección. Pero si tenemos quemaduras en manos, por ejemplo, o en pies cerca de los tendones, una complicación importante que dijimos que podía ser la incompetencia funcional. Claro. Y es lo que es más frecuente, porque por ejemplo, yo que vivo pensando en 1500 cosas, a veces cuando cocino, que antes cocinaba mucho, ahora lo hago poco, y abro el horno, más de una vez he hecho que busco todo sin guantes, y me he quedado con la piel pegada al sartén, que tú has tenido que mandarme, bien sea por teléfono o en persona, qué hacer con mis manos. En esos casos, cuando sea realmente en manos o en cara o en pequeños, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, el agua siempre es, digamos, el método de auxilio primordial. Es en el momento del accidente. Después, sobre todo, hablando de lo que se llama áreas especiales como cara, pies, cuello y manos, que son importantísimas. Ahí sí, de verdad, lo importante Atención es, especializada. claro, consultar con un especialista. Te vas a poner a inventar con tus manos para que te quede una muñeca que no se mueva bien, o un dedo deformado, o para que estés un mes o semanas que no puedas ni pisar, o para que el cuello, por ejemplo, que se te quede pegado. Bueno, claro, estamos hablando de quemaduras extremas, pero eso existe. La gente hace lo que se llama bridas. Las bridas deforman el área, o sea, es un proceso de cicatrización anormal, porque no se cumplen los estándares necesarios de inmovilización. Por ejemplo, una mano quemada, digamos, no superficialmente, pero con una superficie, digamos, de cierta importancia y una profundidad más allá de segundo grado superficial, tiene que inmovilizarse. Claro. Y la inmovilización no la puedes hacer tú, la tiene que hacer un especialista que sepa cómo poner la mano o el pie
en lo que se llama posición funcional. Y incluso tú hablaste del cuello. Si el Claro. cuello, puede quedar una incompetencia, la persona va a quedar lateralizada, sin movilidad de cuello. Y eso es algo sumamente importante que la gente no tiene conciencia No de eso. solamente eso, se compromete Las también estructuras en la básicas, respiración. la respiración, las estructuras, sin contar que en caso de una emergencia no hay forma de llegar a ser una vía central. Entonces ya tenemos Exactamente. complicación de todas las zonas. Claro. Eso es sumamente básico. En el caso de que necesitemos llegar a hacer un injerto, y ese manejo ya tiene, por supuesto, que ser a nivel hospitalario. Cuando se hace un injerto y no hay los cuidados necesarios, que también puede ser, que ustedes trabajan maravillosamente bien y la gente va a su casa y no hay ese cuidado, que puede pasar. Bueno, todavía es peor porque es como una segunda quemadura. El área de injerto realmente funciona como que, o sea, tú estás sacando la piel. Es como si fuera una segunda quemadura, pero como se hace profesionalmente, está controlada. Tú sabes perfectamente que eso debería, con el cuidado apropiado, cicatrizar perfecto. Inclusive en los grandes quemados, a veces uno saca injerto más de una vez del mismo sitio. Porque si una Es el sitio quemadura, sano. claro, si una quemadura es muy grande, es lo que te queda sano, inclusive de la cabeza, imagínate tú. Entonces es crítico el cuidado postoperatorio si lamentablemente una quemadura es de tal magnitud que necesitas recurrir a un injerto. Pero uno es creativo. Yo me recuerdo haber injertado una vez una señora que se quemó la mano con caramelo caliente haciendo un Eso es quesillo. sumamente frecuente. Uf, Y terrible. una quemadura fatal. Fatal. Caramelo, Ella caramelo es fatal. iba, o sea, tenía una quemadura de tercer grado justamente en el área que está entre el pulgar y el dedo índice. O sea, o le quedaban pegados o no tenía la movilidad adecuada. Y no tenía pinza, que es la estructura, que es la Exacto. movilidad fundamental, y Fundamental de la mano. lo que nos diferencia de los animales. Exactamente. Bueno, esa señora era una señora de cierta edad y lo que hicimos fue que le hicimos una blefaroplastia, le operamos los ojitos y la piel de los párpados, que es una piel perfecta en el sentido de que es una piel elástica, suave, Wow, es espectacular para ese tipo de cosas y quedó en esa zona justamente entre el pulgar y el índice perfectamente. La señora nunca tuvo después, limitación funcional. nunca, jamás. Pero claro, no todo el mundo se puede operar así y no todas las zonas requieren, eso es lo que se llama un injerto de espesor total, porque es todo el espesor de la piel del párpado. O sea, de la piel del párpado que sobra, obviamente. Hay veces que uno tiene que poner injertos muy delgados, lo que se llama piel de cebolla, para cubrir una superficie mucho más grande. Entonces, obviamente, no se puede sacar de ahí. Pero sí, todo tiene su técnica, pero solamente un profesional lo puede hacer. Excelente. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Atentos, tomen conciencia con las quemaduras. Y aquí estamos de vuelta en su programa Respira Libre, programa de salud y calidad de vida. Estamos respirando calidad de vida con la doctora Patricia de la Riva, hablando acerca de las quemaduras. Que les habla Sajitza Mariño y hemos conversado ya acerca de la importancia de acudir a un especialista. Vamos a hablar un poco para que tome conciencia nuestra audiencia del porcentaje de quemaduras. Cuando es un área muy extensa, ¿cómo podemos clasificar las quemaduras? Bueno, eso existe una clasificación específica que dependiendo si te quemas la cabeza, el tronco, las extremidades, cada parte del cuerpo tiene un porcentaje del cuerpo. Por ejemplo, los brazos son el 9%, el tronco por delante es el 18%, por detrás también es el 18%, el cuello es el 1%, la cara también es como el 6 o el 7%, pero eso es importante para clasificar, digamos, la gravedad de un accidente. Pero más importante aún es tomar en consideración el paciente como un todo. De repente, un bebé que lo que tiene quemado es
un bracito que tú dirías, bueno, eso debe ser como un 7% o un 8% nada más de su cuerpo, es un bebé. Claro, Entonces, pero ¿cuánto porcentaje de su cuerpo es eso? no, bueno, sigue siendo el 8%, pero es que el problema es que el bebé no tiene desarrollado los mecanismos de regulación. Entonces, no es lo mismo atender un bebé, como lo decíamos al principio, o por ejemplo una persona anciana. ¿Sabes qué sucede también? Las personas ancianas se queman con cierta frecuencia en el área genital. Bueno, ahorita es más difícil porque no hay agua y el agua no sale caliente, lamentablemente, en nuestro país. Pero yo he visto cierta cantidad de pacientes que cuando el agua caliente salía directamente del bidet, o como cuando tienen que calentar agua y se van a lavar, el agua está demasiado caliente y se queman. Te podrás imaginar una quemadura de las áreas genitales en esa circunstancia, en una persona mayor. La verdad es que aparte del agua, hay ciertos remedios caseros, porque no todos los remedios caseros son una locura. Por ejemplo, algo que es excelente, excelente, es la sábila. Bueno, eso siempre La ha sido. sábila es maravillosa, inclusive en otros países, en Estados Unidos y en Europa, hay cremas especiales hechas a base de sábila. Y nosotros profesionalmente, incluso con pacientes hospitalizados, hemos hecho curas especiales de pacientes que cortamos la penca de sábila y usamos el cristal. Lo que pasa es que son curas muy, muy, muy laboriosas y muy, tú sabes, se pierde un poco la velocidad con la que uno tiene que tratar a estos pacientes, porque en general las curas de quemado son dolorosas. Entonces uno no se puede estar dando el lujo de tardarse una hora con un paciente que de paso está sufriendo. Generalmente cuando el paciente está hospitalizado y ya el porcentaje de quemadura sube por encima del 30 o del 35% con una profundidad media, uno tiene que pedir el auxilio también del anestesiólogo para hacer la cura lo más rápido posible, pero con el paciente sedado por lo menos, porque una persona frente al dolor también puede sufrir un colapso. Entonces no se trata de arreglar una cosa para, tú sabes, tener problemas Claro, con otra. y puede incluso desmayarse, Claro, descompensarse, puede claro. ser todavía Aparte, peor. no, y aparte que las curas de quemado tienen que hacerse no una sola vez. Eso es algo bien importante, no una sola vez y no soy y en los momentos que más se maneja un paciente en ambulatorio, no es que, bueno, voy una vez y vuelvo a ir la próxima semana, no sé, usted tiene que ir cuando le diga el especialista. Claro, claro. Porque si no va con la frecuencia adecuada, pues ese tejido de que se forma, se sobreinfecta y resulta peor. Exacto, no, responsablemente, sobre todo por las circunstancias actuales del país, uno siempre trata de acelerar el proceso de cicatrización y de epitelización lo más posible. Porque son dos cosas diferentes. Ajá. Epitelización es cuando tu propia piel se reproduce y cubre un área que está afectada, quemada. A veces cuando la quemadura no es muy extensa o cuando es más superficial, eso con los cuidados adecuados, más o menos en una semana debe estar resuelto. Si la quemadura es más extensa o es más profunda, pero no requiere propiamente de un injerto, el proceso es mixto. Una parte epiteliza, que es la parte más superficial, y otra parte termina cicatrizando, ¿ok? A partir, digamos, de la periferia hacia el centro, pero dura mucho más tiempo, generalmente por lo menos más de 10 días, 2 semanas, a veces incluso más. Cuando una quemadura es ya más extensa o más profunda, es decir, pasa de segundo grado intermedio a profundo de tercer grado, ahí ya hay simplemente que preparar el área para poderla injertar. Generalmente el proceso de injerto, si no hay infección concurrente, pues se realiza como a los 10 días. No, el tratamiento de quemado es complejo y además es extenso,
porque después viene que si me quedó esta marca, que si no me muevo bien, que si tengo una brida. O sea, lo principal es prevenir, sobre todo con los niños. Eso es lo principal de todo. Bueno, muy bien. Así que yo creo que estamos haciendo bastante conciencia con respecto a este tema. Vamos a una pausa musical y regresamos con el cierre de este tema con la doctora Patricia de la Riva. Quédense con nosotros. Aquí estamos de vuelta en su programa Respira Libre, respirando calidad de vida con la doctora Patricia de la Riva, hablando acerca de quemaduras. Y en estos 4 minutos, Pati, que nos quedan, vamos a hacer un cierre del tema. Yo creo que como terminaste la parte de la pauta anterior, es como debemos arrancar. Es prevención lo más importante en las quemaduras. Sí, exactamente, la prevención. Si uno cree, sobre todo en el hogar, ¿sabes? Que es donde más peligros hay. Si uno cree que algo puede eventualmente convertirse en un problema o causar un accidente, es porque es así. Entonces no hay que esperar que el accidente ocurra. ¿Entiendes? Y hay que estar atento. Los niños, sobre todo los niños pequeños, no deben estar en la cocina. Eso es fundamental. Si uno está cocinando, el agua hirviendo no se pone... El agua hirviendo, el aceite, todo. Claro, en la primera hornilla. Siempre se pone no, hacia sí. atrás. Porque los niñitos... Es más, yo he tenido pacientes que están jugando con un juguete y lo tiran. Y el juguete pega con una olla o pega con una sartén. Y el líquido rueda mientras la mamá o la persona adulta corre y lo quita. Ya se quemó. Ya se quemó. Ya se quemó. Mire, nos quedó una cosa por fuera, Pati. Quemaduras eléctricas. Bueno, las quemaduras eléctricas son un capítulo totalmente aparte. Son las quemaduras más graves realmente. A veces una cosa que parece una tontería, sobre todo cuando estamos hablando de gente que trabaja con electricidad, digamos profesionalmente, electricistas, gente que trabaja en Corpoelec, etcétera, etcétera, a veces simplemente llegan con una cosita, sobre todo en las manos, y una cosita en el sitio por donde salió la electricidad, y 24 o 48 horas más tarde está comprometida incluso la circulación y la vida de un miembro. Entonces, las quemaduras eléctricas, o sea, lo que hay que... Sí, solo sí, atención con un especialista. Solamente. Y hay que recordar una cosa, eso es una verdadera emergencia casi que de vida o muerte, porque una descarga eléctrica incluso te puede paralizar el corazón. Y entonces seguimos con la prevención a nivel de los niños. Los niños pequeños en la casa, los enchufes tienen que estar tapados. Tú no puedes permitir que un niño meta una cuchara o cualquier cosa por curiosidad en un enchufe. Ese es un accidente que hay que prevenir a como dé lugar. Eso sí puede ser absolutamente mortal. Claro. Pati, ¿cómo te conseguimos? ¿Tus redes sociales, tu teléfono, en la clínica? Pues, ¿Cómo se te en la ubica? clínica, mi teléfono 0414-248-8961, 24 horas. Yo siempre contesto, así esté de vacaciones o de aventuras contigo. Es así. Y en la clínica, segundo piso de la Policlínica Metropolitana, consultorio 232-234 y los teléfonos 0212 9080 645 y 0212 9080 679. ¿Tu Instagram? Mi Instagram es un poco particular porque me lo hicieron mis sobrinos, pero es muy gracioso y por cariño nunca lo he cambiado. @titipatri, y ese es. Así que yo trato siempre de contestar, aunque a veces no estemos. La semana pasada me llamó un paciente desde Miami, por favor, necesito que me suture a mi niña. Yo, señor, ¿dónde está? Bueno, yo estoy aquí en Miami, pero yo estoy en Caracas. Si yo no lo puedo ayudar, consigo siempre a alguien que los pueda lo certifico. ayudar. Así que bueno, si no lo ubican, como le decimos siempre para todos nuestros especialistas, @respira libre, para que toda persona que llega acá a nuestro programa esté al alcance de su mano. Eso sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, mi querida Patricia, y así hemos llegado al final de esta entrevista de la segunda hora. Vamos a una pausa musical y regresamos con Respirando Novedades.